Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre el cumplimiento tributario y otros impuestos, especialmente los elementos relacionados a la función de la gestión. Vamos a hablar principalmente sobre los sujetos pasivos y la definición de sujeto activo. No sin antes mencionar a Oliver Wendell, que para mí es una de las personas que mejor representa el porqué de existen los impuestos. Y es porque son el precio que debemos de pagar como ciudadanos para mantener nuestra sociedad civilizada. Porque alguien tiene que encargarse de que las calles estén bien, de que hayan escuelas y de que se financien los proyectos de los gobiernos. Por eso existen sujetos de la obligación tributaria. Y de estos surgen lo que se llama sujeto activo. De él podemos entender que es este ente público encargado de hacer la gestión para el cobro y la recaudación de los tributos. En nuestro caso, es la Dirección General de Hacienda, con su Ministerio de Hacienda, el que se encarga de gestionar este cobro. Y en esta misma ecuación surge lo que es el tema del sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo? Bueno, es la persona que recae el hecho generador, el que está realizando esta actividad tributaria y que radicados en el país, en este caso Costa Rica, generan ganancias obtenidas por este intercambio comercial, incluso podrían ser sujetos radicados en el exterior y que obtengan rentas generadas en territorio nacional. Ahora bien, vamos a hablar un poquito del cumplimiento de las obligaciones tributarias y los deberes formales. ¿Qué es la definición de una obligación tributaria? Bueno, el concepto bajo el artículo 11 del Código de Normas indica que la obligación tributaria surge entre el Estado y los entes públicos y los sujetos pasivos, que ya sabemos que pueden ser toda esta persona que genera actividad comercial. En cuanto al hecho generador, o sea, el momento en que se realiza el cobro de este tributo, previsto tanto en la ley y también como título personal. Pueden haber entes perceptores, que son los que, por ejemplo, en el caso del IVA, aunque haya un consumidor final que tenga que pagar el IVA, es la empresa la que va a tener que retener esos tributos y pasárselos a Hacienda, ¿verdad? Entonces, desde ese momento adquiere esta obligación tributaria de cumplir con estas obligaciones. Dentro de las obligaciones accesorias, que también se llaman, son conocidas las obligaciones formales. ¿Qué es una obligación formal o un deber formal? Bueno, surgen alrededor de la interrelación que se da entre el sujeto pasivo y el sujeto pasivo, el sujeto activo y el sujeto pasivo, ¿verdad? Y básicamente es preciso señalar que estas obligaciones también recaen no solo en el sujeto pasivo, porque normalmente se interpreta de esa manera, sino también del sujeto activo. Vamos a ver cada una de ellas y su importancia. Para el caso del sujeto pasivo, se dice que están obligados, por ejemplo, a presentar liquidaciones autoliquidativas, presentar como, por ejemplo, las declaraciones de venta, de renta, las declaraciones informativas como la de 152, 1051, que en mucho tiempo fue muy famosa, etcétera. También deben realizar pagos parciales, es una obligación del sujeto pasivo. Mucha gente piensa que es solo si creo que sea necesario, ¿no? Porque incluso el no pago de estas retenciones parciales incluyen el pago de intereses. También, por supuesto, muy, muy importante, el llevar una contabilidad formal para poder respaldar sus movimientos tributarios, entregar la información cuando sea requerida y brindar información a terceros, por decir algún ejemplo. Pero también, como les comentaba, existen obligaciones a cargo de la administración tributaria. Y dentro de estas obligaciones, ¿cuál es? Bueno, principalmente facilitar que el cumplimiento de estas obligaciones, ya sean formales o materiales, sean fácil para el contribuyente y que su orientación siempre esté en dirección a que sea fácil de cumplir con esta obligación.
También una obligación muy importante y que en muchos casos se da es devolver los excedentes pagados por parte del contribuyente. Esto como por ejemplo cuando el contribuyente le vende a entes exonerados o no sujetos y genera mucho crédito a favor y que por más que su operación se lo permita, nunca va a recuperar ese crédito. Entonces se generan gestiones para que el Ministerio de Hacienda le devuelva estos montos al contribuyente. Por supuesto, llevar un control de la liquidación de los impuestos, investigar y comprobar la capacidad, ¿verdad?, que tiene cada uno de los contribuyentes y no excederse, por supuesto, en sus facultades discrecionales, como por ejemplo cuando se hacía esta interpretación meramente de la administración en el tema del criterio de territorialidad ampliada, que lo que indicaba es que a veces cuando conviene, ¿verdad?, ahí sí se extiende la función del Ministerio de Hacienda en este cobro. Dentro de los deberes formales podemos mencionar los siguientes. Se dice que el contribuyente, como consecuencia de su operación del negocio, se va a ver obligado al pago de tributos, ¿verdad? Y esto genera el cumplimiento de una serie de deberes formales, como los que hablamos al principio. ¿Esto para qué? Para que permita la facilidad de un control fiscal por parte de la administración tributaria. Dentro de esos podemos encontrar como lo son inscribirse en los registros exigidos por las normas. Por ejemplo, entender que yo no me puedo inscribir en el régimen simplificado solo porque yo quiero, sino porque cumplo cada uno de los requisitos para poder estar en este régimen y que debo de empezar a tributar bajo ese esquema. Muchas veces hay contribuyentes que se inscriben incorrectamente y son notificados de que se deben de pasar de régimen porque no cumplen con las sanciones y ya desde ahí está incumpliendo un deber formal. También deben exigir y emitir comprobantes electrónicos para que sean los soportes necesarios para justificar sus créditos fiscales, además de la obligación de emitir comprobantes, por ejemplo, como hoy en día, que debe ser facturación electrónica. Llevar libros o registros contables especiales, en el caso de los regímenes simplificados, que lleven su libro de registro de compras, o los libros legales digitales, ¿verdad? Los libros contables digitales, que deben de cumplir ciertos requisitos que la administración tributaria permite. Presentar, por supuesto, declaraciones y comunicaciones cuando sean necesarias, ¿verdad? Esto es importante, por ejemplo, en el caso de las declaraciones informativas. Ahora ya esta obligación no es solo de ciertos sujetos pasivos, sino que también hay ciertas organizaciones que, aunque no están obligadas a pagar impuestos, sí están obligados a emitir información sobre sus operaciones. También permitir el control de la administración tributaria. Por ejemplo, está el caso de de cuando se realizan avisos, por decirlo así, amistosos a la hora del control intensivo, ¿verdad? Que llegan y hacen la verificación y se le insta voluntariamente al contribuyente, se le detectó que no está cumpliendo con cierto tipo de cumplimientos tributarios y se le insta a que lo corrija o que demuestra por qué es que se está dando así. Entonces, de ahí la obligación de responder a esas comunicaciones, permitir el control de parte de la administración tributaria. Ahorita, por ejemplo, con el tema del CABIS, hay un mayor control del movimiento de las actividades de los contribuyentes, porque Hacienda ahora no solo sabe a quién le vende, sino cómo le vende y a quiénes y en qué tiempo y en qué forma de pago. Entonces, desde ahí ya el contribuyente tiene que ir cumpliendo con esa deber formal. Por supuesto, informar y comparecer ante la administración tributaria en el momento que haya un requerimiento de una inspección un poco más profunda, estar anuente a brindar la información que se requiere. También, como sabemos, es facultad del Estado crear, modificar y derogar o suprimir tributos. Entonces, no es un invento que el Ministerio de Hacienda tenga de estar requiriendo esta información, sino que es necesario para poder llevar a cabo su función de gestión y de fiscalización. Dentro de otros deberes formales que tenemos también está el tema de la documentación contable.
todos los documentos deben de mantenerse en el domicilio fiscal, o en el caso de que todo se maneje como muchos casos ahora que están en la nube, estos deben de ser debidamente autorizados por la administración tributaria, ¿verdad? Conocemos que ahora, como todo el soporte debe ser digital, tener la posibilidad de administrarlos y almacenarlos como corresponde, porque al igual que como cuando era documentación física, sigue teniendo un requerimiento de mínimo 5 años de guardar esa información en caso de que sea requerido. Realizar inventarios, levantarlos y confrontarlos con existencias reales. Yo no puedo mandar a pérdida de inventario o hacer ajustes de inventario solo porque sí, sino yo debo tener una justificación como la tal, porque es parte de la información que yo debo relevar a la Ministerio de Hacienda sobre los movimientos de mi negocio. Y también deben de exigirse a los beneficiarios de incentivos fiscales la información sobre el cumplimiento. Eso pasa mucho, especialmente con las exoneraciones, porque hay muchas personas que creen que están con el derecho a que se le exoneren en una venta de cierto tipo de productos, pero tal vez en el documento que emitió Exoner claramente especifica qué tipo de servicios y productos tienen derecho, y no solo por el hecho de haber tenido ese beneficio se le debe de exonerar del cobro del impuesto, sino que debe de apegarse a un procedimiento como tal. También es importante hablar de las funciones de la gestión de la administración tributaria. ¿Qué son estas funciones? Bueno, son esas funciones encargadas de verificar que se dé el cumplimiento de los deberes formales y estos controles cruzados de información. Anteriormente era muy famoso el tema de las sombras con la E151, porque debería de haber que la misma información que yo reporto como gasto debe de ser la información que reporta otro contribuyente como ingreso. Y ahí se genera la obligación de que yo debo de tener claramente presente de que esta información no debe hallar el impuesto al valor agregado incluido. Muchas veces los cruces se generaban porque tal vez la persona que vendió sí incluía ese monto, pero la persona que compró no, o viceversa, ¿verdad? Queriendo como generar más crédito fiscal. Pero cuando habían requerimientos de información, era la obligación del contribuyente demostrar como medio de facturación o cualquier documentación que hubiera necesaria de por qué se declaró esa información. Y claramente, si la persona, por ejemplo, que reportó el gasto, tiene una justificación del por qué declaró ese monto, la sanción iría para la persona que no lo declaró correctamente porque no dio la información clara y concisa que era exigida. Entonces ya ahí está incumpliendo. También otro de los controles cruzados que con esta nueva era que tenemos de Big Data, de análisis de información, que se espera que la Hacienda Digital traiga para Costa Rica y que ayude a disminuir el tema de la fiscalización y que los procesos sean más expeditos, es el tema de para mí, que ha venido a controlar un poco más, es el tema de los CABIs y la facturación electrónica. Gracias a estos proyectos de gestión es que se empieza a ver más fácil. Antes había que esperar mucho tiempo para que pudiera venir un inspector y que encontrara esas inconsistencias. Ahora, con la administración de este tipo de información digital, ya es más fácil para el Ministerio de Hacienda determinar esas inconsistencias y venir y solicitar del por qué se están dando. Tal vez, como es la aprobación de una ley y estos procedimientos han cambiado, tal vez todavía los contribuyentes no tienen claro la importancia de esto y los cambios que van a venir en la nueva procesos de fiscalización. Pero claramente esos procesos de gestión son súper importantes para que todos nos pongamos en regla y empezamos a ser responsables de las obligaciones tributarias que tenemos. También es muy importante la definición de salario base porque muchas de las sanciones están basadas en esto. Y es muy común que la gente confunda con el salario base mínimo que publica el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, son salarios y conceptos totalmente diferentes porque el salario base que se utiliza para el cálculo de las sanciones está establecido en la ley número 7337, que claramente luego tuvo una reforma con el Código Penal y que indica que el salario base es el reportado para un oficinista 1 del Poder Judicial. Es el equivalente a este monto
y sobre eso muchas de las sanciones que se tienen en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios está basado. Entonces es un salario base totalmente diferente y que muchas veces no se tiene en cuenta para poder determinar el cálculo de la dimensión de la sanción a la que uno tendría que estar sujeto en caso de incumplimiento de una obligación, ya sea formal o material. Y cómo se puede, dado a esto, ¿verdad? Surge la pregunta de cómo se pudiera dar el cierre de un negocio a nivel tributario. Bueno, la administración tributaria está facultada para imponer cualquier tipo de sanción administrativa según lo que dice el Código de Normas claramente establecidos en la ley, ¿verdad? Sin embargo, podría darse un plazo de 5 días naturales para aquellos sujetos pasivos que reincidan en ese incumplimiento de los deberes formales. Uno muy famoso es que cuando se vaya a hacer una inspección vayan a solicitar factura y no sea esta entregada. No haya un documento electrónico, ya sea un tiquete electrónico o una factura electrónica, que se le emita a la persona que está consumiendo el producto o el servicio que el contribuyente esté o el sujeto pasivo esté comerciando. Entonces, cuando esto se detecte y pasen 5 días naturales y esto no se cumpla, existe la posibilidad de cerrar el negocio, ¿verdad? Y estos requerimientos claramente deben estar debidamente presentados con el procedimiento que requiere. También otra forma que hace que pueda haber un cierre de negocio es cuando se determina que hay contribuyentes que no presentan las declaraciones, ¿verdad? Y que demuestren o que hayan omitido información relativa a los ingresos que se hayan tenido o que se hayan percibido, que se hayan cobrado y que no se hayan declarado en el plazo concedido, ¿verdad? En ese tiempo. Entonces, si se logra demostrar que usted tuvo ingresos y que no los declaró y tras de esos no los pagó, existe la posibilidad de que pueda haber un cierre de negocio. Dentro de las sanciones tributarias, que son muy temidas, ¿verdad? Existen dos tipos. Una que es la que podríamos ver desde el artículo 79 del Código de Normas y Procedimientos, que nos habla sobre la omisión de la presentación de las declaraciones tributarias. Los sujetos pasivos que omitan presentar estas declaraciones de autoliquidación se podrán someter a una multa equivalente al 50% de un salario base, que fue el que vimos anteriormente, que para el 2022 anda como en 400,000 y resto. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces pasa con los contribuyentes que piensan malinformadamente que como no estoy teniendo actividad comercial, yo no tengo que presentar declaración. Entonces, pasan meses, periodos largos de tiempo y no presentan ni una sola declaración y están incumpliendo con el deber formal de presentar información. Y si fuera el caso, dicen, no, por sí son como 2 ventillas, yo creo que. Entonces, como no presentan esa declaración, no reportan sus ingresos y no pagan los impuestos relativos, entonces empiezan a generarse estas sanciones y pueden verse sometidos hasta una multa del 50% del salario base. Y eso sumado a que muchas veces pasan meses, años, la multa se vuelve totalmente preocupante. Otro tipo de sanción que tenemos es la que se debe reflejar en el artículo 83, donde se da el incumplimiento de suministro de información. Esto es muy relativo también a la hora de presentar declaraciones informativas, como en su caso, en su tiempo, fue la de 151, y hoy en día, aunque no es que se haya perdido esta obligación, más bien se ha reducido a aquellos movimientos que no tengan un soporte de facturación electrónica y que digamos que tal vez, por ejemplo, que hayan tenido que ver con facturación de régimen simplificado, que no se le haya hecho el procedimiento para realizar esta factura como soporte electrónico. Entonces, todas aquellas operaciones que superen más de 2.500.000 en compras o ventas, si esto no se cumple en la presentación del periodo para la declaración informativa, claramente esto nos lleva a una multa pecuniaria proporcional al 2%, pero de la cifra de los ingresos brutos del infractor que fue presentado en la última declaración de renta.
Entonces, el cálculo de ese monto puede ser sumamente importante y es donde muchas de estas multas se pudieron evitar si la persona hubiera cumplido con solamente el requerimiento de presentar esta dicha información. Esperamos que hayan sido de su agrado este tipo de información. Muchísimas gracias.